Al morir sonreí y le dije al emperador, en la otra vida, aún quiero ser tu emperatriz y enterrar a tus hijos. ¿No sería maravilloso? Pensé que sus labios se movían como si respondiera, pero ya no podía oírlo. Debió de estar de acuerdo, ¿verdad? Cuando abrí los ojos había renacido, regresando a la época en que él aún era el príncipe heredero. Esperé pensando que me casaría con él otra vez. En cambio solicitó permiso al emperador para casarse con la hija del ministro de Hacienda. Así que él también había renacido. Y resultó que no había dicho que sí en absoluto. En mi vida anterior, me convertí en princesa heredera. Tras soportar las luchas políticas de la corte, él ascendió al trono y yo fui nombrada emperatriz en el vasto palacio imperial. Vivíamos como cualquier pareja enamorada. Me pintaba las cejas con rubor, volaba cometas de papel conmigo, nos disfrazábamos para los paseos del Festival de los Faroles y pedíamos deseos sinceros juntos hasta que fallecí por enfermedad. Siempre había sido su emperatriz más preciada. Así que cuando me di cuenta de que había vuelto a mi soltería, pensé que esta vida era una oportunidad para compensar los arrepentimientos de la anterior, protegerme de las intrigas, cuidar mi salud, tener hijos y envejecer con él, enamorados. Cuando supe que el príncipe heredero había partido al sur para eliminar bandidos y construir presas para controlar las inundaciones, comprendí de repente que él también había renacido. Esos fueron logros que solo alcanzó años después en nuestra vida pasada. Sin embargo, ya los estaba asegurando. ¿Significaría eso que nuestro matrimonio se celebraría antes? Esperé con alegría y expectación. Pero lo que llegó fue un decreto real. El príncipe heredero solicitó casarse con Avon, hija del ministro de Hacienda, como su princesa heredera. Solo entonces lo comprendí. Al borde de la muerte, cuando le pregunté si estaría conmigo en la otra vida, nunca respondió. En el banquete celebrado en la residencia de las princesas, lo vi, igual que en su vida anterior. Vestía túnicas de brocado con un aire regio y noble en cada gesto. Todos se pusieron de pie para saludarlo. Los aplastó con su distante gracia, sus días pasaron junto a mí como si yo no fuera nada. Ni siquiera una pizca de reconocimiento, como si en esta vida fuéramos desconocidos. Y éramos, en verdad, desconocidos. Una joven encantadora se acercó a él. Su expresión se suavizó al instante al extender la mano para arreglarle la horquilla de hibisco ligeramente torcida. ¡Qué pareja tan perfecta! Serene, ¿no te pareces mucho a esa Avon?, comentó una noble mujer a mi lado. Supongo que hay un parecido, respondió la hija de otro ministro. Pero la diferencia en el destino es abismal. Ahora es la futura princesa heredera. ¡Qué envidiable! Oí que se conocieron durante el Festival de los Faroles. Avon no supo su verdadera identidad hasta que se anunció el compromiso real. ¡Qué historia tan romántica! Así fue como sucedió. En su vida anterior, Ran había dejado la capital para cumplir una misión. Mientras tanto, Avon se encontró con el recién nombrado erudito principal cabalgando por las calles. Un encuentro de cuento de hadas, erudito y doncella. El compromiso se produjo rápidamente. Para cuando Ran regresó, ya estaba prometida a otro. Entonces me conoció a mí, que guardaba un parecido fatal con ella, y yo también provenía de una familia respetable, hija del censor jefe. Así que se casó conmigo. Más tarde recuerdo haber oído hablar de una tragedia. El carruaje de Lady Avon sufrió una emboscada mientras viajaba, y ella murió a manos de sus antiguos enemigos. Una noche se emborrachó muchísimo, murmurando, si tan solo me hubiera casado contigo antes. ¿Habría sido todo diferente? En aquel entonces respondí tontamente, aún no es demasiado tarde. Mantuvo mi rostro, mi mirada nublada, y susurró, ¿por qué? ¿Por qué no es ella, Serene? ¿Estás llorando?, preguntó sorprendida la hija del ministro de personal. Algo me entró en el ojo, murmuré bajando la cabeza para secarme las lágrimas. Así que en esta vida, se casó con ella a tiempo. Buscando paz, me escabullí del banquete y me dirigí al pabellón Waterside. Allí, por desgracia, me encontré con Ran y Devon. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Crom, príncipe hermano, dijo Avon con voz clara y radiante. Dicen que me parezco a esa chica, Serene. ¿Qué te parece? ¿Nos parecemos? Me quedé paralizada.
La voz fría y jade de Ran respondió: Avon es como la flor de hibisco, elegante y única. Nadie se compara. Nada parecido. Hermano príncipe Crom, las mejillas de Avon se sonrojaron de timidez. Hice una breve reverencia y me di la vuelta para irme. Escondiéndome tras una rocalla, saqué una horquilla de hibisco de mi manga. Me había regalado muchísimas cosas adornadas con flores de hibisco en el pasado, ropa, joyas. Pensé que era algo que le gustaba y que compartía ese cariño conmigo. Pero resultó que era otra mujer a la que había amado desde siempre. Había venido hoy, sin querer soltarla, con la esperanza de hacerle solo una pregunta. Pero ahora parecía innecesario. Levanté la mano y tiré la horquilla al estanque, pero de repente alguien salió del otro lado. La horquilla lo golpeó de lleno. Llevaba un cinturón con cierres de jade y oro, su aspecto era impactante, vestido como un apuesto libertino. Atrapó el broche en el aire, lo miró y luego arqueó una ceja al ver mi rostro surcado por las lágrimas. Lo siento, dije rápidamente, corrí hacia él, le arrebaté el broche de la mano y lo arrojé con firmeza al estanque antes de darme la vuelta para irme. Pero al alejarme apresuradamente de la rocalla, choqué de frente con alguien. Me tambaleé hacia atrás. Una mano se estiró instintivamente para sujetarme, pero al verme, se retiró como si se hubiera quemado, como si yo fuera algo inmundo. Me apoyé en la piedra falsa y miré hacia arriba. Era Rain. Hice una rápida reverencia. Perdóneme, Su Alteza. No miré por dónde iba. Me despidió con indiferencia. Bajé la mirada y pasé junto a él en silencio. Yvonne me miró y luego se acercó. Príncipe heredero. ¿Lo hizo a propósito para abalanzarse sobre ti? Lo que hace importa poco, respondió Rain con frialdad. Se trata de si tiene la capacidad de triunfar. En mis oídos, los ecos aún susurraban. Serene, mi querida Serene, así que todo había sido una actuación. La ternura de mi vida pasada, falsa. La crueldad de esta, real. Nunca imaginé que Yvonne me perseguiría por esto. Estaba junto al estanque de la posada alimentando a los peces. Mi criada Peach había ido a comprar más alimento. De repente Yvonne irrumpió con sus criadas y sin decir palabra, levantó la mano para golpearme. La esquivé rápidamente. Yvonne, ¿qué haces? Tras esquivar la bofetada, apretó los dientes con frustración. Eres una descarada, intentando seducir al príncipe heredero solo porque te pareces a mí. Yvonne, ten cuidado con lo que dices. La última vez fue solo un accidente. Casualmente me encontré con el príncipe heredero. Nada más, dije con severidad. Entonces, ¿por qué el príncipe heredero te miró 2 veces? ¿Por qué chocaste con él justo ahora, intentando negarlo? ¡Qué descarada! Yvonne se abalanzó sobre mí y me agarró de nuevo. Fruncí el ceño y me solté rápidamente, pero ella me agarró la manga y dejó escapar un largo suspiro, mirando hacia atrás. De repente se tambaleó hacia el río fingiendo que la había empujado. Se me encogió el corazón. Fue una trampa. Sin pensarlo 2 veces me lancé al río tras ella. Mi señora Peach vino corriendo desde lejos. Chapoteo, ayuda. Sálvanos. Yvonne y yo forcejeábamos y gritábamos en el agua. Yvonne. Rain llegó zambulléndose sin dudarlo y nadando directamente hacia ella. Rápidamente la jaló hasta la orilla. Mientras tanto, yo seguía agitándome en el agua jadeando. Rain ordenó a sus guardias que me rescataran, pero alguien más se me adelantó. Pronto dejé escapar un pequeño suspiro. También me arrastraron a tierra. Al otro lado de la orilla, el príncipe heredero ya la había envuelto en una capa seca, protegiendo su cuerpo empapado. El hombre que me salvó no era otro que aquel a quien una vez le tiré una horquilla, y le ordenó a su asistente que me trajera ropa seca de la posada. El príncipe heredero. Era ella. Me empujó al agua, gimió Yvonne, acusándome. La mirada penetrante de Rain me clavó. Ahora que era príncipe heredero y cargaba con los recuerdos de su vida pasada como emperador, sus ojos eran penetrantemente intimidantes. Incluso Peach, que me observaba, se estremeció ante la fría fuerza que emanaban. Yo no. Yvonne, resbalaste y caíste. Salté para salvarte.
¿Por qué te empujaría y luego me lanzaría yo también? Contraataqué con firmeza. Mis palabras fueron claras y resueltas. El hombre que me rescató me miró de reojo y sonrió con suficiencia. Yvonne titubeó un instante sin palabras. Me empujaste. Si no, ¿por qué habría caído sin motivo? Príncipe heredero. Es tan astuta. En el banquete de la princesa Ana, se topó contigo una y otra vez, y ahora esto. Su Alteza, le imploro que juzgue con prudencia. Como hija del jefe de censura de la izquierda, no toleraré calumnias ni difamaciones sin fundamento, dije con frialdad y firmeza. La mirada gélida de Rein me inundó. Investigaremos el asunto más tarde. Sin embargo, incluso la hija del jefe de censura debería tener cuidado con su conducta, basta de choques imprudentes. Apreté los labios en silencio. Luego se ablandó al volverse hacia la mujer que tenía en brazos. Yvonne, vamos a llevarte a casa y a ponerte ropa seca antes de que te resfríes. Yvonne respondió con voz débil y delicada. Rein la levantó y miró al hombre que me había salvado. Jocelyn, qué raro verte tan caritativa. Jocelyn se frotó la nariz y respondió, cae una belleza, ¿y cómo podría quedarme de brazos cruzados? Rein soltó una risa fría y se fue con Yvonne, los guardias y todo. De repente un recuerdo de mi vida anterior me invadió. En aquel entonces Rein se había ido al sur y nunca regresó. La consorte imperial me citó al palacio exigiendo que le entregara un sello que Rein me había confiado. Cuando me negué, me mandó arrojar a una bodega de hielo. Me resistí negándome a ceder hasta que estuve al borde de la muerte. Al despertar, estaba en la residencia del príncipe heredero. Rein se sentó a mi lado. Me acarició suavemente la mejilla. Lo siento. Regresé demasiado tarde. Negué con la cabeza débilmente. La foca todavía está conmigo. No lo entendieron. Me abrazó con fuerza. Tranquila, despejaré el camino. Te protegeré de ahora en adelante. Pero ese incidente dejó una herida permanente. Nunca más podría tener hijos. El hombre que una vez juró protegerme en mi vida pasada ahora protegía a otra mujer. No, a decir verdad, incluso entonces siempre la protegía a ella. Esa protección nunca fue mía, para empezar. De repente una mano enorme me saludó. ¿Qué? Se cayó y perdió el juicio. Volví al presente y me encontré cara a cara con un noble harapiento. Gracias, Jocelyn, por salvarme, dije con sinceridad. Me miró y tosió con torpeza. Será mejor que te pongas ropa seca. Luego se dio la vuelta y se fue. De vuelta en casa, mis padres estaban discutiendo los preparativos de mi boda. Me llevé a Peach y salí a tomar el aire. Afuera de una casa de té vi a Jocelyn paseando, claramente aún disfrutando de la música. Joven señor, me acerqué a saludarlo. Jocelyn me miró confundida y parpadeó como si se diera cuenta de algo. Serene, de verdad quería agradecerte lo que hiciste el otro día, dije. Levantó una ceja. Me esperaste aquí solo para agradecerme. No me digas que te has enamorado de mí. Sostuve su mirada. Jocelyn, ya tienes a alguien a quien amar. Hizo una pausa, tensándose. Luego retrocedió 2 pasos y se abrazó. Serene, ¿qué planeas? Si no, ¿estarías dispuesta a casarte conmigo? Puse las cartas sobre la mesa. ¿Qué? Jocelyn me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Serene, ¿qué locura es esta? ¿Proponerle matrimonio a un hombre como yo a plena luz del día? Incluso Peach me miró con asombro e incredulidad. Jocelyn, ¿quieres casarte conmigo?, volví a preguntar con seriedad. Jocelyn agitó las manos frenéticamente. Todavía no me he cansado de divertirme. Sentí que se me encogían los hombros. Disculpa la molestia. Luego me di la vuelta para irme. Espera, Jocelyn corrió tras mí, agarrándome del brazo. Me giré sorprendida y encantada. Se quedó paralizado con un ligero rubor en las orejas. Pero mejor piénsalo bien. Tengo fama de inútil. Imité su ceja levantada con una sonrisa burlona. ¿De verdad?
Titubeó como si lo hubiera descubierto y su voz se tornó tímida. Puedes preguntar por ahí. Ya verás. Me encogí de hombros. Me miró con ojos inquisitivos. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Asentí solemnemente. Un extraño destello iluminó sus ojos. Al día siguiente la duquesa viuda de la casa del duque de Sanju vino en persona a proponerle matrimonio. Su visita desató en mis padres un frenesí de hospitalidad. Después de todo, la mujer era una de las ancianas más respetadas de la capital. Pero la reputación de Jocelyn era infame por sus peleas de perros, apuestas y libertinaje en general. Así que mis padres dudaron y dijeron que necesitaban consultarme. Salí directamente y dije, padre, madre, estoy dispuesto. Ambos se quedaron atónitos. La abuela de Jocelyn sonrió radiante y me tomó la mano. ¡Qué buena niña! Me puso una pulsera de jade heredada en la muñeca. Después de que su familia se fuera, papá me miró con seriedad. Serene, ¿de verdad estás dispuesta a casarte con Jocelyn? Asentí con silenciosa determinación. Serene, dijo madre, preocupada de que no tomes esta decisión por el príncipe heredero, ¿verdad? Solté una risa amarga. Recordé cuando acababa de renacer. Le dije a mi madre que algún día me casaría con el príncipe heredero. Ella se rió y dijo, un príncipe no es alguien con quien decides casarte así como así. Respondí crípticamente, ya verás. Entonces, qué risa. Llegó la noticia de que el príncipe heredero estaba comprometido con Avon. En aquel entonces debí de parecer un tonto. Por suerte ni mi padre ni mi madre, ni Peach se burlaron jamás de mí. Esos días estaba devastada. Mis padres estaban profundamente preocupados. Más tarde, cuando parecía que me había recuperado, por fin se sintieron tranquilos. Negué con la cabeza y dije, el príncipe heredero ya no tiene nada que ver conmigo. Mi madre se relajó, pero la preocupación aún persistía en su voz. Aún así, la casa del duque de Sinju es poderosa, pero ¿de verdad puede Jocelyn tratarte bien? No te preocupes, padre. Madre, Jocelyn es un buen hombre. Claro, ya lo conocí en mi vida pasada. Su notoria reputación de playboy había sido, de hecho, un acto deliberado para aliviar la vigilancia del emperador. La casa del duque de Zen ostentaba un inmenso poder, y con el duque al mando de 100.000 soldados en la frontera, cualquier hijo ocioso como Jocelyn debía parecer completamente frívolo. Tras el incidente del estanque, la relación entre Avon y yo se había deteriorado irreversiblemente. Y como ella iba a convertirse en la futura princesa heredera, solo podía imaginar los planes que tendría para mí. Necesitaba asegurar un matrimonio rápido, uno en el que ni siquiera Rain se atrevería a interferir, por muy favorecido que fuera Devon. Porque en el futuro Jocelyn sería el mayor apoyo de Rain en su camino al trono. Ahora que Rain traía recuerdos de nuestra vida pasada, seguramente querría mantener a Jocelyn a salvo y quizás incluso protegerlo. La noticia de mi compromiso con Jocelyn corrió como la pólvora. El infame maestro Yan abandonó las peleas de gallos y las visitas a burdeles y, en cambio, llevó a su prometida a un recorrido gastronómico por la capital, un ámbito en el que realmente destacaba. Al regresar a la mansión, me enteré de que el príncipe heredero había venido de visita. Antes incluso de llegar a mi patio, me lo encontré en el salón principal. Le hice una cortés reverencia y me dispuse a marcharme. ¿Serene se casa con Jocelyn?, preguntó con frialdad. Como era el príncipe heredero, no tuve más remedio que detenerme y responder. Sí. Rain soltó una risita. ¿Y qué ve Serene en Jocelyn? Sus peleas. Sus visitas a burdeles. Lo miré confundida. Somos compatibles en estatus y temperamento. Sabes que una vez me salvó. Confío en su carácter. No entiendo por qué a Su Alteza le preocupa mi compromiso. La mirada de Rain se ensombreció. A menos que sepas en qué se convertirá Jocelyn en el futuro. Mantuve una expresión inocente y perpleja. Él guardó silencio. Si Su Alteza no tiene nada más que decir, me despido, dije. Peach y yo nos dimos la vuelta para marcharnos. Que tu esposo tenga una larga vida próspera y comparta contigo una vida tranquila hasta la vejez, recitó Rain de repente. Hice una pausa.
Ese era el deseo que una vez escribí en una linterna durante el Festival de las Linternas en nuestra vida pasada. Estaba indagando para ver si yo también había regresado del pasado. Fingí no reconocer las palabras y me alejé tranquilamente. Detrás de mí creí oírlo murmurar como con silenciosa resignación. Bueno, que así sea. Al menos ha encontrado un buen lugar al que pertenecer. El Festival de Sanza, las salidas primaverales y las reuniones de los pobres eran muy apreciadas en los círculos nobles de la capital. Afuera de la ciudad las familias armaban tiendas de campaña mientras sus hijos navegaban, admiraban flores, intercambiaban versos, disparaban flechas o salían de caza. Jocelyn y yo remamos juntos hacia el bosque. Sacó algo de su túnica, una horquilla con forma de flor de albaricoque. La última vez perdiste un broche de hibisco, dijo. Quería encontrarte otra. Pensé que las flores de albaricoque te sentaban mejor. Me la entregó con cuidado como si temiera que me negara. Acepté el broche momentáneamente aturdida. Un recuerdo de mi vida pasada regresó a mí. El nuevo duque de Zen, invicto en el campo de batalla y famoso por su soltería, me dijo una vez: ¿a su majestad la emperatriz le encanta el hibisco? Siempre pensé que preferías las flores de albaricoque. Yo también me quedé paralizada al oír esas palabras. Siempre me habían encantado las flores de albaricoque, pero Ran prefería el hibisco. A menudo me regalaba joyas y vestidos de hibisco, y por amor a él adopté su preferencia. Pero de alguna manera, Jocelyn había sabido, tanto en esa vida como en esta, que mi verdadero favorito era el albaricoque, como si siempre me hubiera conocido. ¿Qué pasa? ¿No te gusta?, preguntó nervioso. Recuperé la consciencia y agarré la horquilla. Me encanta. Gracias. Suspiró aliviado. Sabía que tenía un gusto exquisito. Sonriendo se lo tendí. Pónmelo. Sus ojos brillaron al tomar el broche y tocarlo suavemente en mi cabello. Pensé que era algún amante escabulléndose para. Una voz burlona llegó desde cerca. Era Ran cabalgando lentamente junto a Yvonne, con su brazo alrededor de ella. Su Alteza Jocelyn y yo lo saludamos respetuosamente. Ran desmontó con Yvonne en brazos. Hermano del príncipe heredero. Mira el broche que lleva Serene en la cabeza, dijo Yvonne juguetonamente. Fue un regalo de Jocelyn. ¿Crees que la flor de albaricoque le queda mejor que la de hibisco que me regalaste? Ran miró mi broche. Luego le dio un golpecito a Yvonne en la nariz con una sonrisa burlona. ¿Crees que algo que te doy podría ser eclipsado por lo que te da otra persona? Claro que no. Lo tuyo es lo más hermoso. Yvonne hizo pucheros. Jocelyn se rió entre dientes. Como debía ser. Yvonne prefiere los regalos de su Alteza y Serene siempre preferirá los míos. La mirada de Ran se posó en mí. ¿De verdad, Serene? Mi expresión permaneció tranquila. Naturalmente siempre me han encantado las flores de albaricoque. Jocelyn hizo una elección perfecta. Los labios de Ran se apretaron en una fina línea. Las flores de albaricoque difícilmente se comparan con el encanto del hibisco en un vestido. De repente una flecha cortó el aire. Jocelyn me apartó con un movimiento rápido protegiéndome. Ran hizo lo mismo. Para Von Mastis y Blackburst desde todos lados. Los asesinos gritaron. Una guardia real. El caos estalló. Las espadas chocaron mientras los guardias de Ran luchaban contra los intrusos. Ran y Devon fueron rápidamente rodeados por guardaespaldas. Jocelyn me protegió con fiereza, desviando golpe tras golpe. Pero los asesinos estaban preparados y eran numerosos, apuntando claramente a Ran, decididos a quitarle la vida. Yvonne se desplomó aterrorizada en los brazos de Ran. Los guardias que lo protegían pronto se vieron superados. Luchó por defenderlos a ambos. Recogí la espada de un guardia caído y me volví hacia el enemigo. Te protegeré, dijo Jocelyn, aún firme ante mí. Lo miré. Lucharemos juntos. Ya había vivido situaciones así con Ran. Mientras Jocelyn me defendía, vi una espada apuntando a Yvonne. Sin pensarlo, me abalancé sobre el asesino y lo apuñalé, pero ahora estaba expuesto y otra espada se dirigía hacia mí. Ran paró el golpe con su espada.
Nos miramos a los ojos y nos adentramos en un ritmo instintivo. Me obligó a saltar y le dio una patada al asesino. Al aterrizar, me agaché junto a Devon, que temblaba, y la llevé. Jocelyn, tras haber repelido a algunos atacantes, se giró y nos vio a Yvonne y a mí moviéndose al unísono. Se quedó paralizado un instante. Luego, al ver que su espada se dirigía hacia mí, corrió hacia mí y me protegió con su cuerpo. Por fin llegaron refuerzos. Con 10 millas de carmesí y una procesión nupcial, me casé en la finca del duque de Zen. En nuestra noche de bodas, bajo la tenue luz de las velas, él levantó mi velo rojo. Me miró fijamente. Aturdida, lo miré esperando algo. Pero en cambio, se sentó a mi lado y me habló con dulzura. Serena, quizá no soy el hombre que tu corazón anhela. Si lo deseas, no te tocaré. Y si algún día quieres irte, te daré una carta de separación. Me quedé atónito. Desde el día del intento de asesinato parecía diferente. Extendí la mano y la tomé. No tengo a nadie más. Me casé contigo por voluntad propia y deseo pasar mi vida contigo. Bajó la mirada hacia nuestras manos unidas, aturdido, y luego levantó lentamente los labios, con los ojos cada vez más brillantes. ¿O eres tú quien no quiere recorrer este camino conmigo?, dije en voz baja, aflojando mi agarre. Sereno, me tomó la mano rápidamente de nuevo. ¿En serio? Le sonreí. Me miró fijamente aturdido de nuevo, luego me abrazó y me apretó suavemente. Luego se calmó. Murmuró, de ahora en adelante sea quien sea, no me rendiré. Arqueé una ceja. Me besó rápidamente, temiendo que cambiara de opinión. Ese beso se profundizó. Dulce y urgente. Esposa, susurró con voz ronca. Tengo mala fama afuera, pero nunca he estado con nadie. No tengas miedo de que sea impura. Me reí, abrazándolo por la espalda. Me besó de nuevo con fervor. El velo rojo cayó, envolviendo la cámara nupcial en una suave y prolongada intimidad. Afuera, un hombre con un tambor bordado permanecía en silencio bajo el alero, observando las velas rojas parpadeantes del interior, sensuales y sugerentes. Entonces, cuando el último dijo eso, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. A la mañana siguiente me desperté exhausta. Jocelyn me abrazó y me besó con ternura. Has tenido una noche difícil, esposa, dijo. Le lancé una mirada fulminante. No tenía ningún sentido de la moderación. Radiante de alegría, Jocelyn insistió en vestirme y arreglarme él mismo. Al poco rato, nos sentamos frente al espejo de bronce. En su reflejo nuestros rostros aparecieron uno junto al otro. Mis pensamientos vagaban. En mi vida pasada, Rain y yo habíamos compartido muchos momentos así. Le gustaba dibujarme las cejas, a menudo apoyando la cabeza en mi cuello mientras yo estaba sentada frente al espejo, distrayéndome deliberadamente. Siempre me reía y le decía que me hacía cosquillas, pidiéndole que se apartara. Si no ocurría nada más, solía ponerse travieso, me alzaba en brazos y me llevaba de vuelta a la cama. En esos momentos de calor, susurraba, Serena, no me has llenado. Antes creía que eso era amor. Pero en realidad en esa vida, Yvonne había muerto joven. Solo me necesitaba a mí, su sustituto, para estar a su lado. ¿En qué estás pensando? Su voz interrumpió mi ensoñación. Lo miré con una sonrisa. Pensaba, qué feliz estoy de que seas mi esposo. En esta vida, ya no sería reina. Jocelyn, fácilmente halagada, se inclinó y le dio un beso sonoro. Afuera, un guardia de la sombra se acercó a Jocelyn y le susurró al oído. El príncipe heredero permaneció largo rato fuera de la puerta anoche antes de marcharse. Jocelyn hizo una pausa con un brillo contemplativo en los ojos y luego lo desestimó con un gesto. Al verme salir, suavizó rápidamente su expresión y se acercó a ayudarme con una sonrisa. Mi señora, tenga cuidado. Anoche fui muy brusca. Hoy tu esposo estará pendiente de cada paso. Jocelyn, deja de decir tonterías. En la cacería de otoño, los jóvenes nobles se dispersaron por el bosque en busca de presas, mientras las mujeres nobles holgazaneaban en pequeños grupos sobre la hierba. Serena, Jocelyn vino galopando hacia mí a caballo.
Al oír mi nombre Herán, que estaba cerca, se puso rígido y se giró hacia nosotros. Jocelyn desmontó empapada en sudor, sosteniendo un ramo de flores de albaricoque. Tranquila, vi las flores florecer hermosamente en esa cresta de la montaña. Elegí la mejor para ti. ¿Te gusta? Lo presentó como una ofrenda preciada. Fruncí el ceño ligeramente. ¿No son esas flores cerca del acantilado? No confías en la habilidad de tu esposo, dijo juguetonamente inclinándose. ¿Te gusta o no? Suspiré y tomé las flores. Me gusta. Al verlo empapado de sudor que estaba, le sequé la frente. Se agachó sonriendo tontamente dejándome atenderlo. A nuestro alrededor, muchos jóvenes nobles y damas observaban. ¿Quién lo hubiera dicho? Jocelyn se convirtió en un marido azotado después de casarse. Cierto. Ya ni siquiera anda con nosotros. Solo dice mi esposa y mi esposa. No hay tiempo para nada más, murmuró uno de sus antiguos compañeros libertinos. Más tarde Jocelyn se dedicó a asar presas. Se sentó a mi lado cortando los cortes más tiernos para dármelos a mano. Comí felizmente y le limpié la boca sonriendo sin parar. —¿Su Alteza, qué mira? —preguntó Yvonne en voz baja, con un deje de agravio en su voz. Rain volvió la mirada, con el rostro sereno como siempre. En la capital, salvo la boda del príncipe heredero y el regreso del enfermo duque de Zanju, la situación se mantuvo tranquila. Pero justo debajo de esta calma, estalló la guerra en la frontera. Al perder el duque el control de la frontera, las fuerzas de Xiongnu asaltaron las ciudades y lanzaron una invasión masiva. El emperador envió de inmediato a varios generales. Pero tras repetidas derrotas, la corte no tuvo más remedio que rogarle al duque que regresara al frente. Sin embargo, su cuerpo ya no estaba en condiciones para la guerra. Esa noche Jocelyn permaneció en silencio con la preocupación en el rostro. Mientras yacíamos juntos, me acurruqué contra él. Ve, Jocelyn. Te esperaré cuando regreses victorioso. Me abrazó fuerte y me besó profundamente. Volveré en cuanto pueda. Vuelve sano y salvo. Estaré aquí esperando, susurré. Jocelyn me besó de nuevo con lágrimas en los ojos. Con el pleno apoyo del príncipe heredero, Jocelyn asumió el mando de su padre. Tras derrotar al comandante de la Guardia Imperial en un combate público, la capital estalló de asombro. Entonces Jocelyn lideró las fuerzas de la familia Jocelyn a la guerra. Jocelyn cambió rápidamente el curso de la situación, expulsando a los invasores. Pasaron los años. En la batalla final condujo a sus tropas directamente al palacio imperial enemigo, obligando a su gobernante a firmar un acuerdo de paz de 30 años. Cuando regresó, la ciudad entera rugió de alegría. Me quedé en la muralla con nuestra hija Aurora observando la imponente figura cabalgando al frente del ejército. En cuanto su mirada se cruzó con la nuestra, esbozó la misma sonrisa que no había visto en años. Subió corriendo la muralla y me abrazó con fuerza. «Papá», gritó Aurora emocionada. Sabía que su padre era un general que defendía la nación, un verdadero héroe. Se agachó para levantarla, acunándola en un brazo mientras me besaba la mejilla. «Tranquila, ya estoy en casa». Sonreí y asentí acariciando suavemente su rostro curtido. Cerca, la lluvia se cernía sobre las sombras. «Felicidades por tu regreso triunfal, Jocelyn». Pero Jocelyn había regresado no solo como una vencedora. El emperador estaba gravemente enfermo y los príncipes ya lo rodeaban. Con Jocelyn y sus fuerzas de regreso en la capital, tras una oleada de maniobras políticas, Jocelyn dirigió al ejército a la represión y al descanso. Tras el fallecimiento del emperador, el príncipe heredero ascendió al trono sin contratiempos. Comenzó a nombrar concubinas, pero dejó vacante el puesto de emperador. Jocelyn regresó como sello militar y solicitó formalmente que el ejército de la familia Jocelyn se rebautizara como la Guardia de la Pluma, una fuerza imperial leal. Durante la campaña de Jocelyn, algo ocurrió. Rain vino a verme. Dijo que si lo deseaba aún podía convertirme en su princesa heredera y emperatriz. Lo miré con incredulidad y vomité en el acto. Estaba embarazada. Mientras tanto, Yvonne había causado un escándalo. Asesinó a una concubina embarazada y fue despojada de su título de princesa heredera.
Si Yvonne y yo compartíamos 3 o 4 puntos de parecido, entonces esa concubina tenía 6 o 7. ¡Qué broma tan cruel! Mi último encuentro con Rain fue para ponerlo todo en su sitio. Algún día sería emperador. No quería ataduras ni amenazas ocultas. Me arrodillé ante él no como mujer, sino ante un futuro soberano de nuestra vida pasada. Lluvia, era solo tuyo. Éramos marido y mujer. Compartimos alegría y amor indelebles. Pero esta vez dejaste ir nuestro vínculo y encontré mi propia felicidad. El destino ya cambió desde el principio. Quizás en otra vida, la historia sea diferente. Así que en esta, por favor, déjame ir. En esta vida, quiero envejecer con mi esposo, Jocelyn. El pasado de Jocelyn. Desde pequeña, Jocelyn tuvo que fingir travesuras, y a menudo la castigaban a arrodillarse en el templo ancestral. Un día, mientras su estómago rugía de hambre, una niña entró de repente por la puerta lateral. Hermano mayor, ¿qué pasa? Hermano mayor, ¿estás aburrido? Te haré compañía. Hermano mayor, ¿tienes hambre? Toma, come una almendra. Era su última almendra, pero se la dio de todos modos. Justo cuando estaba a punto de llevársela a la boca, ella lo miró con ojos grandes y brillantes. Impotente, sintiéndose como un alambre, le devolvió la almendra a la palma de la mano. Sus ojos se iluminaron. Dio un mordisco y luego le entregó la mitad con la marca del mordisco, sonriendo inocentemente. TCH. Se la comió. Más tarde supo que provenía de una familia serena. Se atrevió a rezar con su abuelo. La siguiente vez que la vio, ya era una jovencita. Ya no comía almendras, en su lugar, recogía flores de albaricoque. A menudo la veía mientras bebía tranquilamente en elegantes salones sobre casas de té. A veces visitaba una joyería, a veces una pastelería, a veces una galería de arte. Siempre mantenía una sonrisa perezosa en los labios, pero sus ojos la seguían en secreto. Entonces llegó la noticia de que había sido entregada al príncipe heredero. TCH. Así que fue a la guerra. Años después se cruzaron en un barrio palaciego. Él preguntó con silenciosa duda, ¿Su Majestad prefiere el hibisco? Siempre pensé que prefería las flores de albaricoque. Ella se quedó paralizada ante sus palabras, y en ese momento, él se preguntó, ¿era el emperador realmente tan cariñoso con ella como decían los rumores? En cualquier caso, el emperador no la había protegido. Enfermó, su salud se quebró. Si hubiera sido él, ¿podría haberla mantenido a salvo? La vida presente sin recuerdos del pasado. Una horquilla de hibisco voló y aterrizó en una roca artificial. Jocelyn lo captó instintivamente y vio su rostro surcado de lágrimas. La preocupación brilló en sus ojos, pero sus cejas conservaron su habitual aire desenfadado. ¿Quién la hizo llorar así? En el banquete había mirado al príncipe heredero más de una vez. TCH. ¿Se había enamorado de él? ¿Le rompió el corazón que alguien estuviera a su lado? Cuando saltó al estanque, Jocelyn no dudó. Él dejó de fingir y voló hacia ella. Era realmente interesante y su cuerpo era tan suave. Se apresuró a cubrirla con su túnica. Pero ella volvió a mirar al príncipe heredero. Perdido en sus pensamientos, se preguntó, ¿tanto le gusta? Jocelyn, si no tienes a nadie en tu corazón, ¿te casarías conmigo? ¿Qué? Creyó estar alucinando. ¿Hablaba en serio? Tragó saliva con dificultad. Parecía a punto de rendirse. No, no, no. Estaba dispuesto. Ella era la que amaba. Simplemente no esperaba que el destino le regalara semejante cosa. Y llegó el asesinato. Ella y el príncipe heredero lucharon con una sinergia asombrosa. Claramente no fue fruto de un día. ¿Por qué? Sus propios espías no habían encontrado ninguna conexión previa entre ellos. Pero él la deseaba con todas sus fuerzas. Aunque el matrimonio fuera solo una medida temporal para ella, al menos se habían inclinado juntos ante los antepasados. Aún así, temía que ella llegara a resentirlo. La dejaría ir si ella quería. Su corazón temblaba aterrorizado de que ella realmente se fuera. Pero entonces su mano cubrió suavemente la de él,
él no se había dado cuenta de cuánto temblaba. No tengo a nadie en mi corazón, dijo. Me casé contigo por voluntad propia y quiero pasar mi vida contigo. Su corazón latía con fuerza. Ella era suya. Nadie se la arrebataría. El príncipe heredero podía largarse. Todo era hermoso. Todo bajo su mando era perfecto. Estaba satisfecho, dichoso. Maldito sea ese príncipe pervertido, te detienes como una estufa de leña en la intimidad entre él y su esposa. Da igual. Ella era su esposa. Jocelyn le había preguntado una vez quién era el indicado para gobernar la nación. Ella respondió con calma, el príncipe heredero será un gobernante sabio. La miró fijamente. De verdad no creía que su esposa aún sintiera nada por el príncipe heredero. Que la lluvia se apodere de su trono y su vara en su eterna soledad. Al mediodía Jocelyn la acunó en sus brazos en el sofá, abanicándola suavemente. Serene, tuve un sueño anoche. ¿Qué sueño?, preguntó con pereza. Soñé que te casabas con el príncipe heredero, pero tu salud era muy delicada. Me entristeció mucho. Hundió la cara en su cuello, y la humedad de sus ojos rozó su hombro. Él se la secó rápidamente. Ella levantó una mano para acunarlo. ¿Y tú? Morí viejo y solo, dijo él, apoyando el rostro en la palma de ella. Fue solo un sueño. En esta vida, a ambos nos va bien, susurró. Él la besó de nuevo en el cuello. Así que eso fue de una vida pasada. Papá. Mamá. Aurora. Zephyr quiere volar una cometa. La vida pasada de Rain. Aquella noche del Festival de los Faroles, una joven llena de energía se estrelló contra los brazos de Rain. Él había ocultado su identidad y la observaba radiante, juguetona y llena de vida. Pero para cuando regresó de sus deberes oficiales, ya era la esposa de otro. Aunque era el príncipe heredero, las tensiones políticas subyacentes entre los hermanos reales eran profundas. Su poder era frágil. No podía permitirse el lujo de distraerse con el amor. En un banquete el rostro de una noble lo hizo perder la compostura por un momento. Serena se había convertido en su princesa heredera. Entonces llegó la devastadora noticia. La chica que una vez anheló había muerto. Bebió hasta quedar aturdido, susurrando porque no pudo haber sido ella. Pero Serene era un poco lenta y nunca lo entendió. Aún no podía dejarse llevar por las emociones, enterrando todo en lo más profundo de su corazón. Aún así se obsesionó con ponerle horquillas de hibisco en el pelo, siempre con tanta delicadeza. Ella nunca supo que él miraba a otra persona a través de ella. Confundió su ternura con cariño. Aunque solo era una sustituta, habían superado muchas tormentas juntos. Sufrió asesinatos, fue arrojada a sótanos de hielo, quemada bajo nuestro sol y retenida como rehén. Aún así, se mantuvo firme durante los largos años de su reinado. La guió, llevando con firmeza ese rostro afilado como una emperatriz. A pesar de no tener hijos, toda la ternura que una vez soñó con darle a esa chica en el Festival de los Faroles, se la dio a Serene. Ella se perdió en ella por completo. Una tienda de la muerte. Incluso deseó ser su emperatriz de nuevo en la otra vida. Pero por desgracia, en su otra vida, deseó entregarlo todo a la chica de su corazón. La vida actual de Eran. Había renacido de verdad. Obtuvo logros militares desde muy joven y solicitó con entusiasmo al emperador que le concediera matrimonio. Esta vez por fin tendría a esa joven vivaz del Festival de los Faroles y cambiaría su trágico destino inicial. Cuando volvió a ver a Serene, estaba sentada tranquila entre las hijas nobles, y él no sintió nada. Ya tenía a su lado a una joven con cara de hibisco. La ayudó a ponerse la horquilla con cuidado. Se cruzaron 2 veces, y en ambas ocasiones Serene le recordó vagamente a su antigua emperatriz. ¿Podría haber renacido ella también? Pero fuera como fuese, ya no tenía nada que ver con él. El día que ella cayó al agua, su primer instinto fue correr hacia ella, pero se detuvo rápidamente. Esta no era la vida pasada, no era la vida donde lo enfrentaron todo juntos. En esta vida, el verdadero había regresado. Sin embargo, al verla rescatada por otro hombre con su cuerpo empapado aferrado a sus brazos, no pudo evitar el amargo sabor que le subió a la garganta.
Entonces llegó la noticia de su compromiso. En ese instante sintió como si algo le golpeara el pecho. Se quedó paralizado, sin aliento. Serene iba a ser de otra persona. La mujer que una vez le había pertenecido durante toda su vida iba a pertenecer a otro. Quizás ni siquiera se trataba de amor, sino de algo que una vez fue suyo, aunque no lo quisiera. Nadie más debería tenerlo. Perdió el control y volvió a visitar a la familia Serene. Ella lo miró con una expresión fría, hablando con calma de su afecto y compatibilidad con Jocelyn. Él la había visto nerviosa y tímida antes, pero esta Serena le devolvía la mirada con indiferencia y a menudo lo evitaba deliberadamente. Él la ponía a prueba. Ella lo oyó, pero fingió no oírlo. Serena. Oh, Serena. La reacción más natural debería haber sido girarse y mirar con confusión, no fingir que no había oído. Serene realmente había renacido. Que así sea Jocelyn, la futura ministra principal. En su vida anterior, nunca se casó y se retiró prematuramente. En esta vida, que Serene se casara con él parecía apropiado, y no un desperdicio. Los asesinos atacaron. Su coordinación era impecable. Pero en ese momento, mientras sujetaba sus garras entre el destello de las hojas y el choque de las espadas, dudó, presa de una fugaz ternura. Pero al final la soltó. El día de su boda, una vez más, una sensación de ruptura lo invadió. Permaneció fuera de la cámara nupcial todo el tiempo. De repente anheló un acontecimiento inesperado. Serena, quizá no podía aceptar a otro hombre. Durante tantos años, lo había llamado esposo. Había florecido plenamente en sus brazos con recuerdos de su vida pasada. ¿Cómo podía casarse con alguien tan fácil y pacíficamente, si en realidad había elegido casarse con otro? La luz de la vela titilaba, proyectando un resplandor sensual por toda la habitación. Él permanecía afuera, mientras que dentro el calor nunca cesaba. Serene realmente se había convertido en alguien más. Un vacío aplastante lo hizo tambalearse. Negó con la cabeza y se dio la vuelta. No era nada. No importaba. Serene era solo una sustituta. Tenía a la mujer que realmente deseaba. Tras haber conseguido a la mujer que tanto deseaba, Serene sería descartada sin pensárselo dos veces. Al fin y al cabo, nunca la había deseado de verdad. En la cacería de otoño, Jocelyn la llamó Serene. Rain había llamado a Serene toda la vida. Jocelyn corrió hacia ella, y ella lo miró con esa expresión de impotencia e indulgencia, secándole el sudor. Esa intimidad y ternura que le habían pertenecido, una vez claramente le habían pertenecido. El día de su boda, se levantó el velo de novia y contempló ese rostro tímido y delicado. Aturdido, los recuerdos de su boda lo inundaron, con su mirada nerviosa pero seria fija en él. En esa neblina, siempre estuvo Serene a su lado. Ahora todo le sabía a vacío. De repente, tras haber sentido, se dio cuenta. Durante esos últimos años, lo que realmente anhelaba, lo que buscaba habitualmente, era la serenidad. No un sustituto, no un amor lejano. Lo que tenía ante sus ojos era la propia Serene. Jocelyn se fue a la guerra. Una idea descabellada cruzó por su mente. ¿Podría aprovechar el vacío? Estaba embarazada. Su rostro estaba lleno de tristeza. El niño que llevaba en su vientre podría haber sido suyo. Podrían haber tenido un hijo propio. Por la noche abrazaba a una mujer que se parecía a Serene en 6 o 7 aspectos, perdiéndose en la embriaguez. Pero esta vez, sabía con claridad que era un mero consuelo. No deseaba nada más de ella. A diferencia de antes con Serene, la concubina fue destruida por Yvonne. Él acomodó a su familia con cuidado. Trató con Yvonne. No despertaron en él verdaderos sentimientos. Sin embargo, la mujer que una vez estuvo grabada en sus huesos, se había abandonado. Sereno. Lo lamento. El fin.